Buenos días, mi nombre es José Pastor Pérez Tobar, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro, en la materia Oratoria Jurídica, sección Saya D. Voy a hacer una videoexposición relacionada con la ética en el ámbito jurídico. Para hablar de la ética en el ámbito jurídico debemos considerar algunos conceptos. Entre ellos tenemos que ética es moral, es carácter, es manera de ser. La ética es la ciencia de la razón práctica por oposición a la razón teórica, pues tiene que ver con el obrar y no con el razonar o con el pensamiento en sí. Es algo puramente especulativo, mientras que la moral significa uso, costumbre, manera de vivir. Varios autores han considerado como sinónimos estos términos de ética y de moral, debido a que sus orígenes etimológicos son similares, aunque otros consideran que la moral y la ética como que no es lo mismo. A pesar de que estos conceptos parecen definidos de formas similares, otros autores definen así: la moral tiende a ser particular por la concreción de su objeto y la ética tiende a ser universal por la abstracción de sus principios. Ahora bien, los valores morales surgen primordialmente en el individuo por la influencia y el seno de la familia y del ambiente que lo rodea, y también por los valores que representan. Entre estos valores podemos mencionar lo que es la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, responsabilidad, entre otros valores que existen, ¿no? Ahora bien, el derecho es como todas normas que rigen la conducta humana, y en esto se parece mucho a la ética. La relación que existe entre la moral y el derecho hace referencia a una parte importante del comportamiento humano, y esta se expresa en gran medida con los términos de deber, obligación, culpa, responsabilidad. Se puede decir que el contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral socialmente vigente. De la misma forma que toda moral social pretende contar con el refuerzo coactivo del derecho para así lograr la eficiencia social. Ahora bien, sobre estos tres conceptos, el derecho, la moral y la ética, constituye un concepto muy cercano, de forma análoga y unido entre sí, entre sus fundamentos. Este fundamento se refiere a que todos ellos subyace una idea común relacionada con la rectitud, con la corrección, con la búsqueda del bien, con lo justo, lo razonable o lo fundado. Pero para comprender esta armonía entre ética y derecho, debemos centrarnos en la concepción del sentido común, que considera la justicia como la esencia del derecho, mediante el cual consideramos al derecho como lo justo, objeto de la justicia, tal como lo expresaron grandes juristas romanos. Tomar en serio el derecho es una función de la ética en el ámbito jurídico, por ser una característica del derecho el ser justo. Y como la ética está íntimamente relacionada con el ser humano, entonces emerge el protagonismo de la persona en el mundo jurídico, puesto que la persona es titular del derecho que le corresponde. Ahora bien, ¿cuál es el rol que tiene la ética en la oratoria? ¿Cuál es el tema que hoy nos ocupa? Por supuesto que como la ética tiene que ver con la forma de ser y la moral también tiene que ver con la forma de actuar, entonces el orador tiene que tener en cuenta este tipo de factores o fundamentos de la ética. Entonces, ¿qué es la oratoria? Es el arte de hablar con elocuencia. Hablar en público puede ser una vocación, o también puede ser un reto que nos impone ciertas circunstancias. Esta habilidad, muy importante, nos permite destacarnos, potenciar nuestra autoestima, influir sobre otras personas. Sin embargo, esto de hablar con elocuencia tiene en sí un factor que tenemos que controlar, que es el miedo escénico, el miedo a equivocarnos, el miedo a ser rechazado. Entonces, en el libro escrito por Júpiter Editores, después de oratoria, definió el miedo escénico como una forma de timidez que se manifiesta frente a los grupos. Es una reacción del organismo que nace con el pensamiento de la preocupación y termina constituyéndose en un desequilibrio neurofisiológico que incluye cambio en el pulso, cambio en la respiración, el nivel de transpiración, la concentración mental y la memoria, entre otros aspectos que tienen que ver con la mente y con el cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos vencer este miedo? Bueno, existe
digamos, unos métodos para vencer ese miedo. Uno de los principales sería decidirlo, es decir, expresar con verdad de que no tiene duda de lo que se va a plantear a decir. Debe prepararse, dominar el tema en cuestión, debe confiar en uno mismo, pensar que uno sí puede, que sí puede, uno tiene que afirmar y visualizarse disertando el tema en cuestión. Debe tener un relajamiento, debe practicar el discurso para evitar aquellos excesos de desconfianza. Debe afirmar, visualizar y perdonarse algún error cometido en el pasado en materia de discurso para poder entrar en confianza en sí mismo. Y ahora hablaremos entonces de cómo preparar ese discurso. El discurso debemos iniciarnos con la elección del tema y acordar un nombre que tenga íntimamente relación, que llame la atención para los que van a oír este discurso, y en sí que el nombre tenga relación y que genere ese interés que necesitamos que tenga. Seguidamente tenemos que tener la búsqueda de información, que viene siendo la investigación en internet, bibliotecas, hemerotecas. Debemos estructurar este discurso de forma tal de que ordenemos las ideas y que estas ideas en sí tengan una coherencia y una jerarquización según su importancia. Y finalmente, practicar ese discurso con un buen tono de voz, cuidando lo que es la rapidez del discurso, las pausas, los resúmenes, cuidar el lenguaje corporal, los gestos, mirar siempre de frente al público y, en fin, tomar en cuenta todos estos elementos para ser un excelente orador. Muchísimas gracias.